Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio, aquí, en Radio Inter. Muy buenas noches. Les invitamos a que pasen con nosotros una hora con la historia. Y empezamos con, como siempre, el editorial de Pío Moa. Bueno, vamos a hablar un poco de, siguiendo lo de la semana pasada, de la ideología de género, haciendo algunas reflexiones. La ideología de género consiste en una serie de concepciones, a menudo inconexas, que afectan a la sexualidad, a la familia y a la sociedad en su conjunto. Ideas que pretenden romper no ya con tradiciones morales elementales, sino con la misma biología. Se trata de una de las mayores amenazas a la libertad de las personas y así debe ser enfocada. Como típico totalitarismo, intenta moldear la mente y la conducta desde la infancia, desde la escuela, y está imponiendo ya leyes para perseguir cualquier discrepancia. Lo sufrimos cada día y la resistencia es todavía pequeña, pero va empezando. La semana pasada veíamos con Fernando Paz cómo esa ideología procede de intelectuales con serias perturbaciones mentales. Y ello nos plantea varias preguntas, como ¿qué proceso psicológico lleva a algunas personas a teorizar su malestar particular, tratando de transformar la sociedad en función de ese malestar? O bien, ¿cómo tales ideas han alcanzado tanta difusión e influencia, pese a su evidente insania? También nos preguntamos si se trata de un fenómeno nuevo en la historia o si repite precedentes. Así que vamos a hablar un poco de estas tres cuestiones. La condición humana abandonó en gran parte el instinto para entrar en la esfera de la moral, del bien y del mal, como cuenta el Génesis. A lo largo de su vida, las personas experimentan alegrías y penas, éxitos y fracasos, a menudo graves traumas, muchas veces por culpa propia. Es frecuente reaccionar a las propias frustraciones culpando a otros, con razón o sin ella. Pero algunas personas intelectualizadas van más allá. Culpan a la sociedad entera de sus traumas, de que ellos no sean felices. Y esta es una tradición en las ideologías de izquierda. El individuo es bueno, pero la sociedad es mala. De hecho, se ve perfectamente ya desde Rousseau, incluso antes, ¿no? La idea en sí es absurda porque la sociedad está formada y construida por individuos y nos explica cómo de la bondad natural de estos puede salir la maldad de la sociedad. Sin embargo, esta idea está en el fondo de esas ideologías y su consecuencia natural es el totalitarismo. Siendo la sociedad la culpable, el individuo no es responsable por nada de lo que hace. Y como la responsabilidad es solo la otra cara de la libertad, pues pierde también la libertad. En la nueva sociedad imaginada, los individuos serían irresponsables, por eso mismo serían felices y no necesitarían la libertad para nada. Este es el fondo de las utopías, y la ideología de género lo es, que además no se revela solo contra la sociedad, sino contra la misma biología y contra la diferenciación, complementariedad de los sexos. El tema central de la ideología de género es la sexualidad, y podría relacionarse con el freudismo, que también trata de explicar la condición humana a partir de la sexualidad, ¿no? Freud planteaba la contradicción entre los deseos sexuales del individuo y la represión que ejercía la sociedad sobre ellos. Represión que creaba neurosis, lo que él llamó el malestar en la cultura. Sin embargo, él consideró ese malestar como el coste necesario para mantener la sociedad en orden e impedir la guerra de todos contra todos. Freud no hablaba de un encauzamiento de la sexualidad, sino de la represión como único modo de dominar los instintos. Ello implicaba cierta idea de responsabilidad, aunque algo primitiva, pero la ideología de género entiende cualquier freno social como una represión inadmisible, empezando por la familia. La tercera pregunta de cómo estas ideas han tomado tal auge y tal imposición, pues creo que la causa está en lo dicho. La ruptura de todos los frenos se presenta como una manifestación de esa supuesta libertad sin la penosa responsabilidad. ¿Por qué debería el individuo supeditar sus deseos a exigencias sociales? ¿Quién tendría derecho a decirle qué hacer con su cuerpo? Más aún, ¿por qué habría de aceptar los mismos condicionamientos biológicos que han tenido el capricho de crear varones y mujeres?
La propia realidad biológica se convierte en una manifestación más de la sociedad, denostada como opresora, machista, patriarcal, explotadora, etcétera, etcétera. Simone de Beauvoir decía que la mujer no nace, sino que se hace. Y la verdad es que la mujer, igual que el varón, nace y se hace, como individuo y socialmente. Y rebelarse contra ello, pues es como rebelarse contra el hecho de no tener alas o tener no tener cuatro brazos. En fin, se trata de lo que en mi libro sobre Europa, una introducción histórica, pues he llamado pensamiento histérico. Uno puede creerse cualquier cosa y la idea sugestiona a muchos, pero el coste es elevado en términos de equilibrio y salud psíquica, como ocurre con los ideólogos que hemos mencionado, ¿no?, en el anterior programa. La vida humana es en gran parte misteriosa y hasta los más afortunados sufren traumas y frustraciones, y por ello a muchos les atraen teorías que proyectan el peso de la insatisfacción personal o de la culpa sobre un ente ajeno, sobre la sociedad. Estas teorías también seducen a personas que ocupan puestos como jefes políticos o periodistas influyentes, pues el atractivo de una libertad irresponsable, que es por otra parte imposible, pues viene junto con la sensación de poder. No es raro que estos supuestos redentores de los obreros, los pobres, la mujer o la infancia, sean ahora los animales, sean personajes ricos, poderosos y por lo común varones, o bien mujeres que como Simone de Beauvoir detestaban serlo. Con ello pasamos a la tercera cuestión. Es algo realmente nuevo. Fernando Paz lo relacionaba con los antiguos y recurrentes movimientos gnósticos. El gnosticismo supone el conocimiento de misterios solo accesibles a una minoría mediante una enseñanza especial y unos ritos especiales. La Iglesia siempre los ha condenado porque supone que las enseñanzas de la Iglesia están al alcance de todos. Un caso de movimiento gnóstico conocido fue el de los cátaros del siglo XII. Estos oponían la materia como el mal frente al espíritu como el bien, y por tanto consideraban al Dios de la Biblia como Satanás, por haber creado el mundo físico. Por lo mismo, condenaban el cuerpo como opuesto al espíritu, y repudiaban el matrimonio y la procreación, que tachaban de satánica. Entendían al aborto como una virtud, e incluso algunas formas de suicidio. Preconizaban una vida ascética, que podía combinarse muy bien con la orgía, pues en definitiva el cuerpo y lo que se hiciera con él no importaba. En rigor era una doctrina del suicidio social. Es fácil ver la semejanza con la ideología de género, que ataca la base biológica de los sexos, mira a la familia como una forma de opresión y el papel reproductivo de la mujer como algo odioso. Detesta especialmente la maternidad por su carácter desigualador y niega la complementaria desigualdad entre los sexos. Fomenta el aborto como un derecho y los derechos para ser reales hay que practicarlos, claro. De hecho, nunca se habían practicado de forma más masiva que ahora, ¿no?, como una especie de virtud al estilo cátaro, ¿no? El llamado matrimonio homosexual es en realidad una forma más de ataque a la familia, que queda reducida a parodia, y contra el derecho de los niños a un padre y a una madre reales. La idea de hijos de dos padres o dos madres es también una burla consciente de la procreación. Como el catarismo, la ideología de género tiene mucho de suicidio social. La ideología de género no habla en general del espíritu, y sus ideólogos suelen considerarse ateos o agnósticos, lo cual supone una diferencia. Pero es una diferencia aparente. En realidad, toda su rebelión parte de una idea del espíritu de los individuos, del espíritu del yo, que no debe admitir ninguna constricción social ni material. En fin, como anécdota, diré que a veces en las redes sociales me he expresado contra el matrimonio homosexual o gaymonio, o defendiendo el derecho de los niños a un padre y una madre, y el resultado ha sido una luz de insultos, obscenidades, deseos de muerte, jactancias de que el futuro es de ellos, etc. En Facebook me han bloqueado. Creo que estas reacciones expresan el fondo realmente histérico y peligrosamente totalitario que late en esas ideologías. Así es, don Pío, aunque ahora hemos hecho este editorial respecto a casi como conclusiones, como resumen del programa anterior, lo pueden encontrar ustedes también en las redes sociales, está colgado en Twitter. Como reflexión, digo, del programa anterior, de la importancia, las consecuencias, los orígenes de esa ideología de género. En cuanto a la parte última que tratabas, Pío, me interesa el
porqué de esa expansión de la ideología. Aceptando, por supuesto, todos los planteamientos, quizá hay que añadir que el objetivo de la destrucción de la familia, digo, porque no tanto los ideólogos, los partícipes de esta ideología, sino que vemos también vehementes partidarios de ellos, a personas que poco o nada les interesa toda la locura que pueda haber intelectual o filosófica de estos planteamientos, y que sin embargo la apoyan vehementemente, como decía, y además la financian de una forma hasta ordinaria. Estoy hablando, por ejemplo, de George Soros, sí, o de conocidos mundialistas maltusianos que ven en esta ideología un extraño aliado. Decía Houellebecq que una vez derrotados el antiguo régimen, como freno de la autoridad, o mejor dicho, del poder del Estado y del mercado, solamente queda la familia. Es esa confluencia de intereses lo que catapulta y publicita tanto una ideología tan enferma y tan anticientífica. Bueno, sí. Además se presenta como científica, curiosamente, ¿no? Cuando una ideología se presenta como científica es ya totalitaria. Quiere decirse que lo que ella dice es la verdad científica, y por consiguiente nadie puede oponerse a ella, a no ser que esté loco, claro. Pues los locos me parece que son ellos más bien, ¿no? Esto pasaba con el marxismo y está pasando ahora también. Bueno, la verdad es que creo que en el fondo de todo ello late una mezcla de ecologismo y de idea de que ya hay demasiada gente en el mundo. No sé si hay demasiada gente o no, pero desde luego los medios que ellos propugnan para limitarla son claramente criminales. La idea también de que el hombre es una especie de cáncer de la naturaleza, que se ha extendido mucho. Un virus, sí, el virus. De que sobre todo el hombre blanco sí, y el varón. De todas estas ideas que son muy confusas, pero que están muy difundidas y diluidas también en la sociedad, y que han sido yendo aceptadas un poco en muchos ámbitos, pues yo creo que es lo que está en la base. Por eso digo que es una ideología del suicidio social en gran medida. Es una ideología en el fondo antihumana. Vamos a ver si, Dani, nos ponemos, porque hemos hecho este recuerdo del programa anterior con las conclusiones, pero vamos a dar un salto grande, y ahora nos vamos a trasladar a muchos años atrás. A Rusia, a la estepa. La estepa, sí, no es más abajo, no es la estepa. No. Está allá cerca de los cauces, cerca de lo que es hoy es San Petersburgo. Vamos a hablar en esta hora con la historia de Krasny Bor, la gran epopeya de la División 250, la conocida como División Azul. Hablaremos con con Pío Moa, también con Rafael Núñez Huéscara. Tenemos el privilegio de preguntarle, interrogar a don Pío sobre esta batalla que tanto ha dado que hablar y que a la vez tanto se ha silenciado. Así que hacemos una cesura y pasamos de la ideología de género a Rusia, año 1943. 43. Una hora con la historia, aquí, en Radio Inter. Rusia, 1943, febrero. Acabamos de conmemorar la fecha de esa batalla. Miles de voluntarios de la División Azul están dentro del cerco de Leningrado, si no me equivoco, participando en la bolsa a Leningrado, y enfrentan una de las mayores acometivas del ejército rojo. Este es el marco, don Pío. Sí, la batalla tuvo lugar al sur de Leningrado el 10 de febrero del 43 y los días siguientes, porque fue más de un día, aunque el primer día fue el principal. Y ahora vamos a ver por qué merece ser recordada. Yo creo que podemos partir del espíritu que entonces se respiraba entre los españoles, que ya veremos. Dice: desde Krasny Bor se percibía, Krasny Bor significa bosque rojo o bosque bello, no sé. Desde Krasny Bor se percibía en la cercana Kolpino el trasiego de armas y tropas. Los rusos preparaban un golpe tremendo. Los desertores y prisioneros también informaban.
La noche llega al batallón de reserva móvil, sobrecoge el silencio, y el capitán Miranda, siendo plenamente consciente de la situación, recuerda que el capitán Oroquieta tuvo la feliz iniciativa de rogar al padre Pumariño que oficiase una misa en el búnker de la compañía para que asistiera el mayor número posible de voluntarios. La comunión puso paz en nuestro espíritu, confortándonos para todo aquello que pudiera sobrevenir. Miranda, un capitán campechano y audaz, advirtió al pater que probablemente ninguno sobreviviría. Dice, Miranda se enderezó y sonrió, subió las escaleras y marchó a la segunda compañía de Ulzurrún, a la izquierda. Oroquieta volvió a sentarse y en ese momento un centinela llamó a la puerta. «Ruidos, mi capitán». Echó a correr el oficial hacia la fría oscuridad y oyó palabras, martillazos y voces de mando rusas. Preparaban los emplazamientos para la nueva artillería. Luego un sonido distinto, el fuerte rugido de motores de carros de combate a distancia. Los motores funcionarían toda la noche por temor a que la helada les impidiera arrancar por la mañana. Palacios envió a buscar a los 3 jefes de la sección de la 5ª compañía. «Mañana correrán los toros», les dijo, y les dio instrucciones de doblar la guardia y comprobar el estado de las posiciones pero no despertar a los soldados. Dice, para muchos será su último sueño. El ataque artillero superó todo lo imaginado. Uno de aquellos de los que los hombres solo podían salir para el cementerio o para el manicomio, en frase de un general ruso. Eran las 7 menos cuarto de la mañana y Kolpino entró en erupción como un volcán colérico. Kolpino era un arrabal de Leningrado, un arrabal industrial, donde seguían fabricando tanques a pesar del cerco y otras muchas armas, ¿no? Dice, 800 bocas escupían fuego sobre el sector desagrado. La tierra temblaba y se movía. El bombardeo sorprendió a Palacios bajando al trincherón. Los pinos estallaron en llamas como luminarias. Los fogonazos de las granadas le cegaban, pero en unos segundos también ello quedaba oscurecido por una sucia nube de turba, humo y cristales de hielo. El acre olor de la cordita le ahogaba. Se hundió en la trinchera, desapareció el fortín de mando y callaron los teléfonos. Negro contempló fugazmente el frente. Los puntos rojo herrumbre de las granadas soviéticas se concentraban en las compañías 5ª y 6ª. Los puntos se expandían, devoraban el humo, se clavaban al cielo y subían como un acantilado de fuego rojo. Negro se pegó al fondo de la trinchera. Parte del frente español quedó volatilizado, pero no todo. Dice, convencidos de que las líneas españolas estaban destruidas, los rusos venían confiados. A Negro se le hizo un nudo en la garganta. Tantos rusos. Calma, calma, tranquilizaban los oficiales. La angustia que precede al choque se desvaneció de golpe. Negro vio a sus compañeros ponerse en pie, gritando, saltando, lanzaban ráfagas tras ráfaga y tiraban bombas y más bombas a las figuras que pugnaban más abajo con la barrera. Toda la tensión acumulada durante el bombardeo saltaba como un resorte. La 63 compañía debe ser división de guardias soviética, se retiró dejando atrás los cuerpos mutilados de sus compañeros. Siguió un sepulcral silencio. Creo que es una descripción... ¿De dónde es esta descripción? Ahora digo, es una descripción bastante ajustada a la situación, digamos que anímica, ¿no? que he reproducido en el libro Años de Hierro, del libro de los historiadores useños Kleinfeld y Tams, el libro La división española de Hitler, que es uno de los mejores libros sobre la división azul. Basándome en ese libro y otros, y en diversos diarios de soldados, he escrito la parte de Rusia de mi novela Sonaron gritos y golpes en la puerta, ¿no? Y ese es el momento anímico. Una división, no, más de una división. Alrededor de 45.000, entre 45.000 y 50.000 soldados soviéticos se lanzan contra las posiciones defendidas por la División Azul, que cuenta con 4.500, 5.000 efectivos. Casi 6.000, 5.000. Sí. Una proporción de casi 10-1 y después de, como nos contaba Pío, una feroz preparación artillera. Sería que caía una granada de obús prácticamente cada 8 o 10 segundos durante toda la noche. No, constantemente. O sea, cada 10 segundos disparaba un cañón y eran 800, aparte de Katyushas, y luego vinieron los aviones. O sea, que fue una cosa espectacular. Pensaban los soviéticos simplemente caminar sobre lo que hubiese quedado de cadáveres y el resto, por pura lógica, habría huido. El sector español era de unos 5 kilómetros de ancho, entre el ferrocarril y la carretera de Leningrado a Moscú. Y efectivamente fueron unos 44.000 y unos contra 6.000 españoles, que estaban bien parapetados, pero sin protección de tanques ni aviación, porque los rusos llevaban también un centenar de tanques, aparte de la aviación, en fin.
Esa falta de protección era común en las divisiones de infantería alemanas también, ¿no? Cuando se dan las primeras noticias al mando alemán de que se está rompiendo el frente por Krasnivor, al principio los alemanes piensan que los españoles han fallado, y después, pero más tarde, al darse cuenta de lo que había atacado por ahí, al revés, lo que se preguntan es cómo han sido capaces de resistir. No así. Los alemanes no estaban seguros de que fuera un ataque de distracción. Entonces estaban esperando a ver por dónde venían las fuerzas. Entonces la artillería alemana solo empezó a actuar a última hora de ese día, ¿no? Pero la razón era esa. Porque en las ofensivas casi siempre hay alguna maniobra de distracción previa, claro. Y entonces cuando vieron que no era así, o sea que no, hubo quejas por parte de los españoles, pero en parte eran fundadas y en parte no. ¿Cuál es el mapa histórico de ese momento de la guerra? Es decir, bueno, ¿cuáles son hay que decir que este bombardeo fue el más feroz probablemente de toda la guerra mundial. Quiero decir, concentrado en una zona tan pequeña. Por supuesto, en Stalingrado y en otros muchos hubo preparaciones artilleras mayores, pero eran sobre zonas más amplias, ¿no? O sea, de hecho, las trincheras, las líneas telefónicas, todas las obras defensivas quedaron pulverizadas, ¿no? La gente, además, queda aislada, los sobrevivientes. Seguramente algunos quedarían sepultados en vida en los búnkeres, ¿no? Lo que pasa es que también el bombardeo derritió la nieve y convirtió el terreno en un fangal. Y claro, los soldados soviéticos tenían que avanzar pesadamente, además muy convencidos de que no habría ninguna oposición, y en cambio los supervivientes y heridos salieron de sus agujeros y los diezmaron, ¿no? Todo ello a 30 grados bajo cero. Es que anécdotas de aquella batalla. Hablaba antes con Rafael Núñez Huesca, ahí es donde cae prisionero el capitán Palacios. Sí. Y otros muchos. Bueno, muchos no, 300. Ahora hablaré menos de 300. Ahora hablaremos también de eso. Pero antes la pregunta que decía, vamos a dar un escenario así rápido. Es decir, es el principio del año 43, ya el avance alemán se ha detenido, pero hay una cierta estabilidad en el frente del este. Es decir, ni termina de caer Leningrado, ni termina de ser salvada el cerco. No, bueno, vamos a ver. Primero quiero decir que hay una maestra rusa anticomunista, se llama Lidia Osipova, que escribió en su diario: después de varios días de combate por Krasnivor, la lucha terminó. Los rojos no liberaron a nadie y no hicieron prisioneros. En realidad hicieron cerca de 300, porque se les habían acabado las municiones. Conducían los tanques a las casas y batían las casas y sótanos donde se escondían los civiles rusos. Los españoles lucharon por encima de cualquier elogio. A los rojos los pararon. Las pérdidas de los españoles fueron de hasta el 50%, pero continuaron la lucha. La población ha cambiado el nombre de Bosque Rojo por el de Bosque de la Carne, por la carnicería que hubo allí, ¿no? En fin, los españoles tuvieron durante la batalla casi 4.000 muertos o heridos de los 6.000, y los rusos entre 11.000 y 14.000. Al parecer, los rusos preguntaron a los prisioneros si los españoles habían empleado algún arma nueva capaz de causarles tantas bajas, ¿no? Pese a los bombardeos previos, ¿no? Lo decisivo, y es a lo que es que para los rusos fue una derrota, y una derrota muy importante. Avanzaron unos pocos kilómetros, pero su objetivo estratégico, que era tomar un nudo ferroviario en Sablino, para desde allí copar al 18 ejército alemán, no lo consiguieron. Entonces nos preguntamos en qué grado fue importante esta batalla. Bueno, pues quería ser un segundo Stalingrado, en menor escala, pero en considerable escala, ¿no? O sea, una victoria rusa Stalingrado había terminado justamente una semana antes. Se habían rendido los alemanes una semana antes. El plan de Krasnivor, que se llamaba Operación Estrella Polar, Polyarnaya Zvezda, no sé ruso, fue concebida por Zhukov, que uno de los militares más brillantes de toda la guerra mundial, sí. De toda la guerra. Sí. La idea se parecía a la de Stalingrado, es decir, una maniobra de doble cerco que destruyese a grandes fuerzas alemanas y rompiese el asedio de Leningrado. Una de las pinzas del ataque partiría del río Volkhov, donde había estado también la división, y la otra de la propia Leningrado por Kolpino.
y esta fue la que fracasó en Krasnivor, mientras que la operación desde el Volkhov, que era más débil, pues el ejército alemán lo había detenido también. Sin la resistencia a Krasnivor, el ejército alemán habría sufrido un grave desastre. Hay que decir también que, a diferencia de Stalingrado, que es una región de estepas, pues que permitían grandes maniobras en campo abierto, en torno a Leningrado solo había bosques muy espesos y pantanos que obligaban a seguir estrechos carriles en los ataques, ¿no? Por lo cual los movimientos eran más previsibles, en cierto modo más duros. Vamos a, si diremos también el aspecto del asedio a Leningrado, ¿no? El asedio a Leningrado duró casi 3 años. Los alemanes trataron de evitar la lucha de calles, que les sería muy costosa, además de una ciudad que estaba increíblemente fortificada, ¿no? Así que procuraron rodear la ciudad para rendirla por hambre. El cerco nunca consiguieron completarlo, pero lo apretaron lo bastante para reducir en gran parte los suministros, de modo que la ciudad, en fin, resistió heroicamente, hay que decirlo, en medio de privaciones increíbles. Se calcula que murieron entre 600.000 y 1 millón de civiles por hambre y frío, lo que viene a ser el triple de los muertos en la Guerra Civil Española por todos los conceptos en el mismo tiempo. Y esto solo en una ciudad de 3 millones de habitantes. O sea, es uno de los asedios más espantosos de la historia. Y, en fin, creo que hemos visto la batalla en sí, la importancia estratégica que tenía. Y ahora hablemos de la División Azul. De la División Azul, ¿no? sí. Pues la División Azul, o sea, está formada por voluntarios al poco tiempo de Krasnivor, en realidad, unos meses más tarde. Unos meses ¿no? más tarde es disuelta. Franco ordena la retirada de la división, se permanece luego la Legión Azul. Sí, y una cosa casi simbólica, en realidad. Simbólica, pero de muy escaso número, pero ¿qué papel había desarrollado más allá de lo militar y sobre todo en la tan hablada y que tanto has escrito sobre ello, la participación de España en la guerra como país no beligerante? Pues vamos a verlo porque es muy interesante. O sea, es curioso que la División Azul es probablemente la unidad de la Segunda Guerra Mundial sobre la que más se ha escrito en varios idiomas. Es una cosa, pese a que no era de ningún país beligerante, ¿no? Y eso revela también la importancia psicológica y política que tuvo, ¿no? Hay montones de libros, diarios, novelas, también cine. Y pese de Don Pío a que no era tampoco la única división de extranjeros integrada en el ejército alemán. Era una división, efectivamente, había muchas más, italianas, rumanas, de otros países, había unidades. Belgas, franceses, la Carlomagno, la Wallonie belga. Sin embargo, es la 250 de la que más literatura se ha... Sí. Es una cosa curiosa, pero en fin, así es. Claro que también se han dicho muchísimas mentiras e insensateces, ¿no? Esto precisamente podemos ver lo que fue examinando las críticas que se le han hecho. Una de las más frecuentes, pues acusa a la división de componerse de delincuentes, o de muertos de hambre, o de personas de pasado rojo que querían disimular, o con familiares rojos a los que querían proteger. Esto se ha inventado mucho sobre esto. O que se alistaban para pasarse a los soviéticos, o bien que no eran voluntarios, sino forzados o coaccionados, ¿no? La realidad es que no se tiene en pie. La división tuvo ciertamente un comportamiento de primera clase. Fue muy apreciada por los alemanes y todavía en 1984 el canciller Helmut Kohl, el artífice de la reunificación alemana, pues calificó de heroica a la división española. En el Alcázar de Toledo pues abrazó a uno, dice, permita que abrace a un miembro de aquella heroica división, ¿no? Porque además le habló en alemán al canciller. Eso es. Y el otro dijo que había estado en la división, ¿no? Obviamente, de estar compuesta, al menos en grado algo significativo, de desarrapados, delincuentes, forzados, etcétera, la división habría tenido muy poco valor militar, ¿no? No habría podido soportar las durísimas condiciones de la lucha en Rusia. O sea, por la división pasaron unos 47.000 hombres seleccionados entre un número mayor de aspirantes. Y el número de desertores fue extraordinariamente bajo. Precisamente los soviéticos constantemente hacían propaganda en el frente, invitándolos a desertar, hablándoles de las penalidades que las padecían, del gran número de bajas
que soportaban, prometiéndoles el exterminio si resistían y una vida casi regalada en los envidiables campos de prisioneros soviéticos. pero lo hacían también con voces muchas veces de españoles que habían en el otro lado, antiguos republicanos que habían viajado a Moscú y que estaban y que en algún frente llegaron incluso a enfrentarse esos escasos militares republicanos. Muy escasos, ¿no? Pero que lo utilizaban sobre todo como propaganda, decir, yo soy español y estoy aquí y en Moscú se vive fenomenal y aquí nos tratan muy bien. Y claro, no, ellos tampoco tenían elementos de juicio para pensar que era mentira, a lo mejor. Bueno, pues el número de desertores estuvo en torno a los 70. Algunos de ellos falsos, pues se declararon así para salvar la vida. Hubo también unos pocos que fueron descubiertos antes de desertar y fueron fusilados o devueltos a España. Y también fue insignificante el número de prisioneros que los soviéticos lograron hacer, porque en unos 370 en 2 años de combates durísimos, ¿no? De ellos, además, morirían en los campos de concentración en torno al 30%. Yo no sé cuántos prisioneros rusos hizo la división o cuántos desertores rusos recibió, pero sin duda fueron muchísimos más, ¿no? Por otra parte, los soviéticos nunca lograron penetrar, perforar un sector defendido por la división, pese a atacar con fuerzas muy superiores. La verdad es que la división se compuso de voluntarios de todas las clases sociales, de todas las regiones de España, pocos campesinos, muchos obreros, bastantes empleados, pero pocos funcionarios, y sobre todo una alta proporción de universitarios, o sea, en torno al 25%, lo que hace de esta unidad la de más alto nivel intelectual de la época, ¿no? Superior a las brigadas internacionales, que también se jactaban de tener un gran número de universitarios, ¿no? Por Rusia pasaron además numerosos escritores, intelectuales y artistas que luego serían conocidos, como Berlanga, Ridruejo, Pedro Lazaga, Álvaro de la Iglesia, José Luis Pinillos y otros, ¿no? Es decir, fue una división, en cierto modo, bastante intelectualizada, ¿no? En Rusia quedaron unos 4.000 cadáveres de visionarios, o sea, cerca del 10% de sus efectivos. Según el escritor Gregorio Morán, en las filas soviéticas lucharon 750 españoles y tuvieron 204 muertos, una tasa tremenda del 28%. Una cosa casi increíble, ¿no? Las bajas por heridas en la división pasaban algo del doble, e infligieron a los soviéticos unas 50.000 bajas, un dato difícil de comprobar, pero muy posible, porque la verdad es que el mando soviético hacía muy poco ahorro de vidas propias, ¿no? De vidas de sus propios soldados, ¿no? Las bajas hispanas por enfermedad y congelación habrían elevado la cifra en 9.000 más. La proporción de oficiales caídos fue muy alta porque solían atacar a la cabeza, ¿no? de la gente. La división ganó 2 cruces de caballero de la Cruz de Hierro, una de ellas con hojas de roble, 2 cruces de oro, 2.500 cruces de hierro, 138 de primera clase, 2.200 y pico cruces del mérito militar con espadas, 16 de primera clase, innumerables distintivos, pasadores, Ostmedaillen de 1942, más una medalla específica para la división ordenada por Hitler, una distinción que no tuvo ninguna otra unidad. Y por parte española, pues 8 laureadas, 44 medallas militares y otras condecoraciones, ¿no? Es también, por tanto, una de las unidades más condecoradas sin duda. del frente. Otra historieta típica es que Franco mandó a la división a Rusia para que murieran los falangistas más revoltosos, deshacerse de ellos, ¿no? En realidad, cuando la división marchó, se daba por seguro que la Unión Soviética caería enseguida, al modo de Francia, y que sería un paseo militar. Así se pensaba en España, también en Inglaterra y otros países. Así que los divisionarios temían llegar cuando todo hubiera acabado. Pero ya desde la entrada en fuego, los españoles comprobarían que el ejército soviético era un enemigo potentísimo y que el esperado paseo militar se convertía en una lucha terriblemente dura. Y a pesar de eso, repito, apenas hubo deserciones, muy pocos prisioneros, lo que solo puede explicarse por el espíritu y la motivación general, ¿no? y la voluntariedad de los participantes. También se dice que el entusiasmo popular y oficial del régimen hacia los voluntarios desapareció cuando volvieron. Hombre, claro que el entusiasmo decayó, porque conforme la guerra tomaba un cariz inesperado, pues claro. Franco decidió repatriar a la división, no tanto por las presiones de los aliados, como se dice, aunque también,
como sobre todo porque le preocupaba que la división quedara aniquilada en alguna de las ofensivas soviéticas, como quedaban aniquiladas tantas divisiones alemanas, ¿no? Y esta preocupación la manifestó muy pronto. O sea, la vuelta fue menos espectacular que la salida, claro, pero los voluntarios fueron recibidos generalmente con honores y aclamación. Hay un aspecto poco estudiado y que debe señalarse, porque algunos medios militares, que eran monárquicos y anglófilos sobre todo, llegaron al maltrato o desatención a los heridos que retornaban de Rusia. Estas cosas se dieron. A su vez, la embajada inglesa desplegó un gran esfuerzo en defensa de la Unión Soviética y tenía agentes pagados que se presentaban en lugares públicos mendigando y diciendo que venían de Rusia y divulgando los tópicos de la propaganda soviética. La BBC, que era muy escuchada en algunos medios también, ¿no? Pues intoxicaba diciendo que la división había perdido Novgorod o que había quedado aniquilada en Krasnivor, etcétera. Sí, es verdad que a Franco algunos divisionarios, con todo el respeto de que llamaban a su generalísimo, sí le echaron en cara el no acudir, no haber ido a una representación más de más nombre a la vuelta del Semiramis, ¿no? De los últimos. Sí, pero son cosas que siempre se dicen. Pero bueno, Franco no consideró necesario ir ahí, pero se organizó una recepción grandiosa. No, la recepción, hay imágenes. Fue impresionante, ¿no? La recepción fue impresionante. Del barco Sí. Semiramis, de la Cruz Rojas. Sí, pero que es verdad que a Franco también le contaron historias inventadas de la división, presentándola como... Porque estas cosas de la propaganda siempre influyen, ¿no? Y llegan... Y entonces, en aquel momento, además, bueno, aquello ya había pasado y no tenía mucho objeto insistir en ello. Pero, vamos, Franco mantuvo siempre... el apoyo a la división. No, y se le condecora como pocas unidades, ¿no? En un corto espacio de tiempo siguen hasta 8 o 9 laureadas, ¿no? Habría dicho. Bueno, hay otra falsedad persistente, y es que la división apoyaba los planes expansivos de Hitler. Pero en primer lugar... Hablamos del juramento, eso se habla siempre cuando van los voluntarios allí. ¿No eran los soldados de Hitler? No, a ver, ¿qué juraban? Eran soldados de Hitler para luchar contra el comunismo, exclusivamente. Y eso estaba añadido literalmente en el juramento por exigencia española. Exactamente, estaba exigido. O sea, en primer lugar, el compromiso explícito, ya digo, era luchar contra el bolchevismo y no por los designios nazis de ocupar y colonizar Rusia, que los españoles tampoco los conocían entonces. En segundo lugar, los españoles entendían que estaban devolviendo la visita que los soviéticos habían hecho a España en la Guerra Civil. La visita que había obligado a prolongar casi 3 años una guerra que pudo haberse resuelto en 5 o 6 meses. Esa era una explicación muy castiza que repetía yo, que he conocido, imagino vosotros también, a muchos divisionarios. Una explicación muy castiza, sin entrar en grandes profundidades históricas y políticas. Decía, oye, mira, yo fui allí a devolver la visita porque habíamos visto aquí a los soviéticos. Claro, ¿no? Claro. Si no fuera por la ayuda de Stalin, el Frente Popular había caído en 6 meses, como mucho, ¿no? Efectivamente. Así que las motivaciones esenciales de los voluntarios, por encima o por debajo de... que fue una intervención directa e indirecta, porque el Partido Comunista, que se convirtió en el partido fundamental del Frente Popular, era un partido agente directo de la Unión Soviética. O sea, era como si fueran soldados soviéticos en cierto sentido, ¿no? Y en fin, aparte de las motivaciones particulares que pudiera tener cada uno, las generales eran las anticomunistas, patrióticas y religiosas, igual que en la Guerra de España. Se consideraba que España había padecido la agresión directa o indirecta de la Unión Soviética y que debía darse la réplica, y de paso se pagaba así la ayuda alemana a los nacionales en la Guerra Civil. Que muchas veces dicen, es que Hitler ayudó a Franco, sí, pero Hitler todavía no era un genocida, no había cometido ningún genocidio. Stalin, en cambio, no solo ayudó, sino que de hecho orientó al Frente Popular. Y sí había cometido enormes genocidios. El genocidio de Ucrania, por ejemplo. Claro, ¿no? Entre otros, ¿no? En fin, también se puede decir que dado que la División Azul compartió hasta cierto punto la derrota con Alemania, podría decirse que su acción fue inútil y hasta contraproducente por haber ayudado a los nazis, ¿no? Y creo que no es así, al menos en 2 puntos esenciales. En primer lugar, hizo ver a todo el mundo que invadir España podía resultar muy complicado, pese al precario estado del ejército español. La División Azul luchó siempre en inferioridad de condiciones, numéricas o materiales, frente a los soviéticos. Luchó con poco o ningún apoyo de carros de combate o aviones, y con una artillería respetable pero inferior a la contraria. Y aún así su rendimiento militar fue muy alto.
continuando una tradición del Ejército Nacional en la Guerra Civil, con episodios como el Cuartel de Simancas, Alcázar de Toledo, etcétera, Belchite, Teruel y tal. En el 44, cuando arreciaron los rumores de que los aliados iban a invadir España y las conspiraciones en el propio ejército para echar a Franco y traer a Don Juan, pues Franco reunió a los principales generales y les señaló que un pueblo es invencible cuando tiene corazón y decidida voluntad de lucha. Y recordó a los guerrilleros en la Guerra de Independencia y a los comunistas yugoslavos, que después de 3 años de difícil lucha son respetados e incluso reconocidos. También comparó las masivas rendiciones registradas en los dos bandos durante la Guerra Mundial con las casi nulas rendiciones de las tropas nacionales durante la Guerra Civil. No citó a la División Azul, aunque bien pudo hacerlo, porque su experiencia tenía que pesar en los cálculos de cualquier posible agresor, ¿no? Cualquier posible invasor. En segundo lugar, los españoles no cometieron crímenes de guerra. Esto es fundamental. Algo excepcional en una contienda en que tanto alemanes como rusos, ingleses o useños sí los cometieron, y gravísimos, masivos, ¿no? Los soviéticos, tras su victoria, trataron de culpar a la división de crímenes de guerra y no encontraron ninguna prueba. Un historiador ruso, Boris Kovalyov, estudió la conducta de las tropas extranjeras con las mujeres rusas y resultó que los españoles habían sido quienes mejor las habían tratado. Y no solo a las mujeres. Los españoles disponían de mejor alimentación que los alemanes, pues no solo recibían el rancho alemán, sino también mucha comida de España, y solían compartirla con los civiles. Seguro que a muchos de ellos los libraron de morir de hambre. He podido comprobar, he estado por allí, que ancianas que vivieron la época guardan buen recuerdo de los españoles, y ha habido incluso alguna reunión cordial de veteranos rusos y españoles en la antigua Leningrado. Curioso en ese sentido que ahora existe los restos que se han quedado allí, existe un monumento en recuerdo en pleno territorio ruso de la División Azul, en contraste pues con la persecución que hay de la memoria de esa unidad militar. Sí, en España. Estuve el día del aniversario de Krasnivor, estaba en la embajada rusa y hablando con unos y con otros. Es decir, pues han facilitado los viajes de quienes han querido repatriar restos, han colaborado absolutamente pues con esos descendientes de divisionarios que querían, y también en el mantenimiento y en el sitio, en el propio terreno sobre el que se ha preparado pues un recuerdo que no se puede hacer en España pues porque iría contra la ley de memoria histórica. Es curioso, o sea que en Rusia hay un recuerdo de la División Azul que en España ya legalmente no se puede hacer. Bueno, es ilegal. Es una ley todavía. Bueno, con los alemanes los españoles tuvieron algunos roces, pero porque los españoles eran mucho menos disciplinados, o por groserías de algunos divisionarios con mujeres alemanas, o por el mejor trato a los judíos, o por la altanería de algunos mandos teutones, o en fin. Bueno, también porque el soldado español encajaba difícilmente, ¿no?, en el modelo de guerrero prusiano. Digo, ahí la frase que más se repite a la hora de la División Azul es de quién es, de este general alemán, que cuando si ves a una persona, a un soldado... No, eso es una mentira. Bueno, pero no, hombre, y lo de Hitler sí está así, lo de Hitler sí está escrito, ¿no? Sí está escrito Hitler, en ese sentido, hablaba de la indisciplina, de la escasa higiene también a veces, bueno, desde el punto de vista alemán, pero que eran soldados heroicos, ¿no? Sí, eso sí. En general prevaleció la camaradería y el respeto mutuo, ¿no? También, claro, los críticos de la división suponen que esta participó en el Holocausto, o por lo menos lo presenció, pero son especulaciones sin base ninguna, ¿no? Los españoles estuvieron casi permanentemente en el frente. Bueno, es más, en el retorno, incluso en el retorno de esa, o sea, el Holocausto, tal y como se entiende, empieza casi después del regreso a la División Azul. O sea, los años más duros, creo que se hablan de Dachau, Auschwitz, no sé cuántos, es el año 43, bien entrado, y sobre todo el 44, ¿no? Sí, no tuvieron la menor idea de que existía. Vieron cómo maltrataban a los judíos y en general no se unieron a ese maltrato. Tampoco maltrataron a los prisioneros, aunque en alguna ocasión no hicieron prisioneros. Por ejemplo, después de que la posición española encontraran que fue sorprendida por los soviéticos, encontraran a los españoles pues mutilados, clavados con picos en el hielo y tal. Y entonces, pues bueno, hubo una represalia muy fuerte, ¿no? Pero nada más. Y esta es la realidad frente a las tergiversaciones de historiadores tan indocumentados como malintencionados, según es casi norma hoy día, como Núñez Seixas, como Jorge Martínez Reverte y otros, ¿no?
En cambio, son muy superiores, desde luego, los estudios más documentados en todos los estudios de Caballero Jurado, que es el mejor especialista actual. Carlos Caballero Jurado. Carlos Caballero Jurado, el libro de Moreno Juliá, o el citado de Kleinfeld y Tams, así como otros que tratan cuestiones particulares, como Francisco Torres, Pablo Sagarra, Ángel Carralero, Manuel Pollato, ¿no?, sobre temas particulares, ¿no? Ya he dicho que la bibliografía es muy extensa. Bueno, para terminar, leeré un extracto de un artículo que escribí hace unos años sobre el tema, ¿no? Dice, leo en el boletín Blau División, que mantiene la memoria de aquella heroica unidad, según Helmut Kohl, un comentario sobre un artículo publicado en El País por un tal Miguel Martorell, profesor de Historia de la UNED, parece ser. El hombre escribe contra la existencia de una calle en Madrid dedicada a la División Azul. Dice, ¿podría alguien imaginar que París o Londres dedicaran una calle a una división de la Wehrmacht que actuó en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial? Si los soldados, los trabajadores voluntarios, las materias primas o la información prestada por Franco permitieron que el Tercer Reich sobreviviera un mes más, una semana más, un día más o una hora más, durante ese mes, esa semana, ese día y esa hora estuvo funcionando la máquina de matar más brutal, sanguinaria y mortífera del siglo XX. Le repliqué, para ser o pasar por historiador, el señor Martorell plantea el asunto de un modo raro. Como él debiera saber, lo sabe casi todo el mundo, no puede haber calles de tal estilo en Londres y París, porque ambas capitales, o los representantes de París en el exilio, fueron aliados entonces del totalitarismo soviético. Y en cuanto a las máquinas de matar, la soviética no tenía nada que enviar a la Wehrmacht. ¿Y qué decir de la máquina de matar inglesa o la Useña y sus bombardeos masivos sobre la población civil? La competencia de los 4 ejércitos en cuanto a crímenes de guerra fue muy cerrada y es difícil señalar el ganador. Pero en aquel contexto, lo particular de la División Azul es que no cometió crímenes de guerra y que, según todos los testimonios y a pesar de las espantosas condiciones en que hubieron de luchar, su conducta con la población civil fue en conjunto excelente dentro de las circunstancias. Este hecho convierte a aquella división hispana de la Wehrmacht en un ejemplo moral de primera magnitud. Así que, aunque solo fuera por eso, bien merece la División Azul una calle y muchas calles en España. Las merece incomparablemente más que los numerosos personajes próximos a las checas tan abundantes en los callejeros en estos tiempos. Por otra parte, la División Azul fue a luchar contra el bolchevismo, devolver la visita que había hecho España y hecho prolongar nuestra guerra 2 años más de lo que hubiera sido posible sin su intervención. Así que los Martorell y compañía debieran evitar su ruin retórica y entender que había una motivación válida para la afluencia de tantos voluntarios contra los soviéticos en la ocasión. Por tanto, aquella heroica división queda como un gran ejemplo de valor militar, como probable ayuda para librar a España de una posible invasión y sobre todo como un ejemplo moral de alcance por lo menos europeo. Guste o no a los amigos de la chequista memoria histórica. Así es. Eso ha sido nuestro recuerdo a la batalla de Krasnivor y más en general a la división azul. La verdad que una gesta de la infantería española, la última gran gesta internacional de la infantería española. Rafael Núñez Huesca. A mí me gustaría citar una anécdota que tengo en la cabeza, me sobrevuela permanentemente cuando estaba Don Pío hablando de las relaciones no siempre cordiales entre alemanes y españoles en el frente. Hay una escena maravillosa de una película que se llama Spansi, Españoles, sí, de Carlos Iglesias, que es el mismo director que hizo Un Franco 14 pesetas, que es una película, en fin, con sus tópicos, pero a mí me pareció deliciosa. Y en esta escena aparece un contingente español que escucha a lo lejos cómo se habla en español en el frente. Además, creo que era muy próximo a Krasnivor. Y resulta que había un grupo de alemanes, además creo recordar que era de las SS, ejecutando a españoles republicanos, arrodillados, maniatados y disparándoles en la cabeza, uno por uno, hasta que llegaron los españoles, ataviados con sus camisas azules, y encañonaron a los alemanes, presuntos aliados, oficialmente aliados, amenazándoles con desatar en ese bosque un baño de sangre entre alemanes y españoles si no dejaban escapar a sus compatriotas rojos, republicanos, ateos, porque así les llamaron. Estos son rojos, son republicanos y son ateos, pero son españoles. Y no van a dejar de usted. Y esto es una película que luego hubo cierta controversia porque el relato, de alguna manera, salía humanizada una división azul
que el relato oficial pone de criminal. No necesita para humanizarse esos inventos, que evidentemente son cuentos chinos. Bueno, pero deja de ser... No tiene don Pío, usted que es escritor también y hace novela. La creatividad literaria sí. Que no. Usted sabe bien que hay muchas... No hay por qué inventar cosas que no son reales. Sí, porque ya la realidad ya es suficienmente explícita. Yo no estoy nada de acuerdo con eso, don Pío. Oakley Hall, escritor de Warlock, el gran tiroteo del oeste americano, una de las grandes novelas del oeste americano, escribe al principio decir, voy a contar lo que pasó. Con lo cual, muchos me dirán que no hago más que cometer errores y fallos y tergiversaciones y mentiras sobre los datos de lo que sucedió allí. Pero es que una novela es contar lo que pasó y a veces para eso hay que construir una realidad distinta que refleja mejor lo que pasó que la simple enumeración de los hechos. A Chesterton, por ejemplo, se le dice que es el mejor biógrafo de Dickens, y que no hay biografía de Dickens que contenga más errores históricos y de datos que la de Chesterton. Pero bueno, pero en fin, son licencias opiniones. literarias, cinematográficas. Sí, pero ya digo, eso a mí no me gusta. Hay que diferenciar la historia de la novela, diferenciarla claramente. No, si es una película. Si no, la película. No era un documental, era pero una película. Que la película no pretende dar por eso por real, sino mostrar la humanidad de eso. Pero no hace falta eso. Por otra parte, como decía Borges, hay cosas que solo pasan en la realidad. Pero sí, pero es lo peor, por eso Borges escribía ficción. Pero, en fin, vamos a que son ya las que ya nos estamos siguiendo. Se nos ha pasado hablar de, obviamente, la película basada en la novela de Torquato Luca de Tena. Embajadores en el infierno se llama la película. Eso es mucho más real. Embajadores en el infierno se llama la película, ¿no? Y Embajador en el infierno el libro. Sí, Embajador en el infierno es el libro y Embajadores Yo del cine es la película. que se hace ahora en ese sentido no me fío ni un pelo, vamos. Pero unos minutos nos quedan, Rafael, para que la sección nos digas qué historia hemos hecho esta semana o están haciendo. Bueno, ha salido un libro bastante interesante de Vincenzo Barone que hace una nueva biografía de Albert Einstein. Dice muchas cosas, se llama el libro Albert Einstein, Constructor de Universos, y entre lo más interesante, al menos lo que a mí me ha llamado más la atención, es que desmiente algo que era una verdad que lleva 60 o 70 años circulando, y es que Albert Einstein era un tipo filocomunista y en cualquier caso contrario a las democracias liberales, y dice que es todo lo contrario y que incluso la URSS le invitó a visitar Moscú y él se negó muchas veces para no ser instrumentalizado. Es decir, se derriba un mito más, en este caso... Bueno, una cosa de apropiación. Los comunistas en eso son como los franceses con el tema literario. Los comunistas con el tema científico es una apropiación permanente de nombres. Hombre, aquí en España él se dejó llevar un poco por todo aquel movimiento en favor del Frente Popular, lo cual le valió Ortega y Gasset, lo puso. Dije, usted no tiene ni idea de lo que es España, ni de la historia de España, y sin embargo firma esas cosas. No debe hacerlo porque eso desprestigia la intelectualidad. Claro, pero cuánto inconsciente, ignorante o no entendido. Sí. Hombre, estamos hablando de Bernanos en Francia, un católico y apoya al Frente Popular. O sea, escribieron a cosas que no sabían lo que eran. Claro, es que la propaganda, lo que nos explica bien don Pío, es que la propaganda de entonces es que, claro, es que se sigue presentando todavía hoy, cuando ya se sabe los hechos concretos, se sigue presentando todavía hoy el Frente Popular como la lucha por la democracia. Entonces, si se puede hacer ahora, cuando en realidad los hechos lo desmienten, ¿qué no se podría hacer entonces en el curso de una propaganda de guerra siendo tan difícil, ¿no? Pero más temas de... El pasado jueves se produjo una situación inédita en España, que yo creo que no se había producido algo parecido, y es la confluencia de Aznar y González, no solo ideológica, sino física, en el mismo lugar y en el mismo momento, a favor en contra del régimen venezolano. Hay que recordar que también esta semana pasada Maduro vetó la CNE en español en Caracas y en Venezuela en general. Iglesias salió ese mismo jueves diciendo que en Venezuela Aznar y González no hacen más que echar gasolina al fuego. Es decir, yo creo que... coincido en que esa confluencia puede ser histórica. Lo que no sé es si hace despertar instintivamente determinadas simpatías hacia el régimen venezolano que no deberíamos tener. Pero claro. Porque, bueno, hay que decir que Aznar y González podían ponerse de acuerdo también
para condenar al zapaterismo rajoyismo, que ha puesto a la ETA, ha premiado a la ETA, las acciones de la ETA, con legalidad, dinero público, etcétera. Sí. Hay que recordar que, bueno, Aznar consiguió llevar a la ETA casi al derrumbe, y sin embargo lo rescató Zapatero y ha continuado. Y lo ha continuado con ello Rajoy. Y además, sí es verdad, eso está bien visto, porque también Aznar y Felipe González podrían decir algo en contra de eso concreto, o en general en contra de que sus sucesores se han cargado sus dos partidos. Sí, porque tanto Felipe González como Aznar los llevaron a las más altas cuotas y los dos parece que se los van a cargar, ¿no? Por lo demás, bueno, se están celebrando juicios de la Gürtel, el desafío independentista sigue hacia el choque definitivo de trenes. Rajoy piensa que porque el tren suyo, que el tren del Estado permanezca estático, ese choque no se va a producir y pueden... Bueno, es capaz de empezar a dar marcha atrás también, ¿no? para evitar el podría choque. Ser. En cualquier caso, ya lleva tiempo. En cualquier caso, a mi juicio, yo entiendo que lo más interesante que ha pasado y que puede tener trascendencia histórica durante esta semana es el combate que está librando la nueva administración Trump con los servicios secretos. O por mejor decir, el combate que están librando los servicios secretos con la nueva administración Trump, que ha precipitado la caída de Michael Flynn. Sí. Y que está el FBI está filtrando, cosa que a mí me parece, dentro de una democracia, está filtrando información secreta y sensible, no al presidente del gobierno, no a Donald Trump, sino a los medios afines, a los medios del establishment, al New York Times, al Washington Post. A los medios de Amazon y de Soros, es el Washington Post y el New York Times, identificados por la nueva administración Trump como el enemigo, así lo dijo Steve Bannon a los pocos días. Es decir, yo creo que está bien traído eso, Rafael, porque tiene su punto histórico. No habrá, yo creo, referencia histórica en el que los medios de comunicación de un país, con la administración saliente y con los servicios secretos, empiezan a boicotear las primeras acciones de un nuevo gobierno. Quizá en España sí, pero podríamos encontrar alguna referencia. En Estados Unidos lo dudo. La democracia está en crisis ahora en Estados Unidos precisamente por eso, porque eso ocurrió de una manera mucho más violenta, pero en el fondo lo mismo en España, cuando ganaron las derechas en 1933 por parte de las izquierdas. No reconocieron la victoria y emprendieron una serie de acciones desestabilizadoras, que es lo que está pasando ahora también en USA, y no creo que lleguen a una situación de guerra o a predicar la guerra civil como aquí hicieron, pero la cosa pinta muy fea. Obama es el primer presidente, al menos de que haya recuerdo, que ha permanecido en Washington después de abandonar la Casa Blanca. Y le está pidiendo ya, creando como una especie de administración paralela. No olvidemos que hasta los psiquiatras están tratando de hacer una evaluación médica o clínica de Trump para inhabilitarlo a distancia. Es realmente sorprendente todo el movimiento, la estructura contra Trump. Decía Don Pío psiquiatras o psicópatas, no sé. Decía Don Pío al principio del programa que cuando se blanden argumentos de tipo científico, la ideología que está detrás suele ser totalitaria. Bueno, pues aquí estamos haciendo incluso análisis de tipo médico al presidente de los Estados Unidos y dudando incluso de su salud mental. Yo creo que está todo dicho. Pues sí, eso va a ser un tema para la historia, para otra hora con la historia, porque hasta aquí han dado estos 60 minutos con Pío Moa, con Rafael Muñoz. Joder, iba a decir Muñoz Seca. Bueno. Rafael, ya le gustaría. Rafael no sé si le gustaría. Núñez Huesca, Dani en los mandos. Y ustedes allí con nosotros, y también les esperamos la semana que viene para con nosotros compartir una hora con la historia.